Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el objetivo de grabar este vídeo es de poder leer este libro no sola, sino con ustedes. Es un desafío personal, ya que siempre que quiero leerlo, comienzo primero, segundo, tercer capítulo y luego lo dejo, nunca lo he llegado a terminar. Esta vez quiero leerlo completo. Es el libro Conflicto Cósmico, escrito por Elena G. de White. Me llama mucho la atención el título, como también las preguntas que tiene, ¿no? Dice, ¿dónde está Dios cuando los inocentes sufren? Justamente ahora, sufriendo o padeciendo muchas familias por la situación de la pandemia que se está viviendo, esta del COVID-19. Una de las preguntas también es, ¿acabará el mundo con una inevitable guerra mundial? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Cómo se originó el mal en el universo? Tantas cosas o preguntas que uno mismo se puede hacer, y pues acompañar estas preguntas que leí, y hay muchas más, vamos a ir respondiéndonos o descubriendo en este libro, ¿no? Este libro tiene 43 capítulos, ¿no? Queremos leerla uno cada día por lo menos, y que pueda ser una gran bendición para cada uno de nosotros. El primer capítulo tiene por título Una revelación del destino del mundo. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, Jesús contemplaba Jerusalén, donde resaltaban las magníficas construcciones del templo. El sol poniente doraba la nívea blancura de sus muros de mármol y se reflejaba en la parte superior del templo y su torre. ¿Qué hijo de Israel podía observar la escena sin sentir gozo y admiración? Pero otros eran los pensamientos que ocupaban la mente de Jesús. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esta lo podemos encontrar en Lucas 19:41. No derramaba Jesús lágrimas por sí mismo, aunque ante él se encontraba el Getsemaní, el escenario de su próxima agonía, que ya no estaba distante, y el Calvario, el lugar de su crucifixión. Pero no eran estas las escenas que ensombrecían esta hora de alegría. Lloraba por los millares y habitantes de Jerusalén sentenciados a la destrucción. Jesús observaba la historia de más de 1000 años del favor especial y del cuidado protector de Dios, manifestado hacia el pueblo elegido. Jerusalén había sido honrada por Dios más que cualquier otro lugar de la tierra. El Señor había elegido a Sión por habitación para sí. Durante siglos, los santos profetas habían anunciado mensajes de advertencia. Diariamente, la sangre de los corderos había sido ofrecida para representar la de Cordero de Dios. Si Israel se hubiera mantenido leal al cielo, Jerusalén habría permanecido para siempre como la elegida de Dios. Pero los anhelos de este pueblo favorecido eran una historia de apostasía y rebelión. Con un amor mayor que el de un padre que se compadece, Dios había tenido misericordia de su pueblo y de su habitación. Siendo que las amonestaciones y reprensiones habían fallado, Él mandó el más rico don del cielo, el Hijo de Dios mismo, para exhortar a la ciudad impenitente. Durante 3 años el Señor de luz y gloria había caminado entre su pueblo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, poniendo en libertad a los cautivos, devolviendo la vista a los ciegos, haciendo que el cojo camine y el sordo oyera, limpiando a los leprosos, resucitando a los muertos y predicando el evangelio a los pobres.
Errante peregrino, vivió para suplir las necesidades y aligerar las penas de los hombres, y para rogarles que aceptaran el don de la vida. Los actos de su misericordia, rechazados por aquellos corazones endurecidos, regresaban en una manifestación más poderosa e inexpresable amor y compasión. Pero Israel había rechazado a su mejor amigo y a su único ayudador. Los ruegos de su amor habían sido despreciados. La hora de esperanza y perdón se estaba esfumando rápidamente. La tormenta que se había estado formando durante siglos de apostasía y rebelión estaba por estallar sobre un pueblo culpable. El único que podía salvarnos de su destino inminente había sido despreciado, injuriado y rechazado, y pronto había de ser crucificado. Cuando Cristo contempló Jerusalén, lo agobiaba la condenación de toda una ciudad, de toda una nación. Contempló el ángel destructor con la espada levantada contra la ciudad que por tanto tiempo había sido la morada de Dios. Desde el mismo lugar que más tarde fue ocupada por Tito y su ejército, contempló, más allá del valle, los atrios y pórticos sagrados. Con ojos inundados por las lágrimas vio las murallas rodeadas de tropas enemigas. Oyó la marcha de los ejércitos que avanzaban en son de guerra, la voz de las madres y los niños que clamaban por pan en la ciudad sitiada. Vio su santo templo, sus palacios y sus torres entregados a las llamas, y finalmente ellos un montón de ruinas humeantes. Observando la marcha de los siglos, vio al pueblo del pacto esparcido por todos los países, como náufragos en una playa desierta. La ciudad divina y el sublime amor de Cristo se volcaron en las amorosas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, apresurándose hacia los juicios retributivos de Dios. Su corazón fue conmovido de piedad por los que en la tierra estaban afligidos y sufrían. Anhelaba aliviarlos y estaba dispuesto a derramar su alma hasta la muerte para poder la salvación a su alcance. La majestad del cielo envuelta en lágrimas. Esta escena muestra cuán dura es la tarea de salvar al culpable de las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios. Jesús vio al mundo envuelto en el engaño, un engaño similar al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos fue su rechazo de Cristo. El gran pecado del mundo sería su rechazo de la ley de Dios y el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Millones de personas esclavizadas por el pecado, en peligro de sufrir la muerte eterna, rehusaban escuchar las palabras de verdad el día que se las dijera. El magnífico templo condenado. 2 días antes de la Pascua, Jesús de nuevo fue con sus discípulos al Monte de los Olivos que dominaba la ciudad. Una vez más observó el templo con su deslumbrante esplendor, una joya de hermosura. Salomón, el más sabio de los reyes de Israel, había contemplado el primer templo. Él edificó más magnífico que jamás tuviera el mundo. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, fue reedificado 500 años antes del nacimiento de Cristo. Pero el segundo templo no había igualado al primero en esplendor. No hubo una nube de gloria, no descendió fuego del cielo sobre su altar. El arca procedente del cielo había manifestado al sacerdote la voluntad de Dios. El segundo templo no fue honrado por la nube de Dios de gloria, pero sí con la presencia viva de aquel que era Dios mismo manifestado en carne. El deseo de todas las gentes
había venido a su templo cuando el hombre de Nazaret enseñaba y sanaba en los atrios sagrados. Pero Israel había rechazado el don ofrecido por el cielo, junto con el humilde maestro que ese día había salido por sus áureos portales. La gloria se había apartado para siempre del templo. Ya se estaban cumpliendo las palabras del Salvador. Vuestra casa os dejará desierta. Los discípulos se habían llenado de asombro ante el anuncio profético de Cristo, pero el templo sería destruido y anhelaba entender el significado de sus palabras. Herodes el Grande había contribuido tanto con tesoros romanos como con recursos judíos para darle mayor hermosura. Enormes bloques de mármol blanco, traídos desde Roma, formaban parte de su estructura, hacia los cuales los discípulos habían llamado la atención de su maestro, diciendo: «Mira qué piedras y qué edificios». Pero Jesús respondió a estas solemnes y terribles palabras: «De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada». Eso lo encontramos en Mateo 24:2. El Señor había dicho a los discípulos que Él vendría por segunda vez. Por lo tanto, ante la mención de los judíos que caerían sobre Jerusalén, sus mentes se concentraron en su venida y preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo presentó delante de ellos un delineamiento de los principales acontecimientos que ocurrirían ante el fin del tiempo. La profecía que pronunció tenía un doble significado, en tanto que anunciaba la destrucción de Jerusalén. Predecía a la vez los terrores de los días finales del mundo. En tanto que anunciaba la destrucción de Jerusalén, predecía a la vez los terrores de los días finales del mundo. Los juicios de Dios caerían sobre Israel por su rechazo del Mesías y la crucifixión del Salvador. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los estándares idolátricos de los romanos se establecieran en los terrenos sagrados fuera de los muros de la ciudad, los seguidores de Cristo habían de huir para salvarse. Los que escaparan debían hacerlo sin demora, debido a los pecadores de Jerusalén. La ira caería sobre la ciudad. Su persistente incredulidad hizo que su destrucción fuera seguro. Los habitantes de Jerusalén acusaron a Cristo de ser la causa de todos los problemas que habían acontecido como consecuencia de sus pecados. Aunque sabían que Él era sin pecado, declararon que su muerte era necesaria para la inseguridad de la nación. Aceptaron la sentencia del sumo pontífice, que les dijo que sería mejor que muriera un hombre y no que toda la nación pereciera. Aunque dieron muerte a un Salvador porque Él reprobó sus pecados, se consideraban a sí mismos como el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor los libertara de sus enemigos. La paciencia de Dios. Durante casi 40 años, el Señor demoró sus juicios. Había todavía muchos judíos que ignoraban el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían disfrutado el conocimiento de sus padres, habían despreciado. Mediante la predicación de los apóstoles, Dios hizo que la luz brillara sobre ellos. Veían cómo la profecía se había cumplido, no solamente con el nacimiento y la vida de Cristo, sino también con su muerte y su resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando ellos rechazaron el conocimiento adicional que les fuera conferido, se hicieron partícipes de los pecados de los mayores y colmaron la medida de su iniquidad. Los judíos, en su obstinada impertinencia, rechazaron la última oferta de misericordia.
Entonces Dios retiró su protección de ellos. La nación fue abandonada al control del dirigente que había escogido. Satanás despertó las pasiones más fieras y más bajas del alma. Los hombres eran irrazonables y estaban dominados por el impulso y el odio ciego, y actuaban con crueldad satánica. Amigos y parientes se traicionaban unos a otros. Los padres mataban a los hijos y los hijos a los padres. Los gobernantes no tenían poder para gobernar a sí mismos. La pasión los convirtió en tiranos. Los judíos habían aceptado el falso testimonio para condenar al inocente Hijo de Dios. Ahora falsas acusaciones habían hecho insegura su vida. El temor de Dios ya no les preocupaba. Satanás estaba a la cabeza de la nación. Dirigentes de partidos opositores combatían entre sí y se mataban sin misericordia. Aún la santidad del templo no restringía su horrible ferocidad. El santuario fue mancillado por los cuerpos de los asesinados. Sin embargo, los investigadores de esta obra infernal declararon que no tenían temor de que Jerusalén sería destruida. Era la ciudad de Dios. Aunque las legiones romanas estuvieran rodeando el templo, las multitudes se aferraron a su creencia de que el Altísimo se interpondría para derrotar a los adversarios. Pero Israel había despreciado la protección divina y ahora no tenían defensa. Un desastre portentoso. Todas las predicciones dadas por Cristo con relación a la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Aparecieron señales y milagros. Durante 7 años un hombre estuvo recorriendo las calles de Jerusalén. Declararon las desgracias que vendrían. Este extraño personaje fue apresado y azotado, pero ante el insulto y los maltratos solamente contestaba: ¡ay de Jerusalén! Finalmente fue asesinado durante el sitio de la ciudad que él predijo. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Después que los romanos habían rodeado la ciudad bajo Cestio, inesperadamente abandonaron el sitio cuando todo parecía favorable para el ataque. El general romano retiró sus fuerzas sin la menor razón aparente. La señal prometida había sido dada a los cristianos que esperaban. Los sucesos se desarrollaron de tal manera que ni los judíos ni los romanos impidieran la huida de los cristianos. Ante la retirada de Cestio, los judíos lo persiguieron y mientras ambas fuerzas estaban así plenamente empeñadas en batalla, los cristianos de todo el país pudieron escapar sin problemas a un lugar seguro, la ciudad de Pela. Las fuerzas judías, el perseguidor de Cestio y a su ejército cayeron sobre la retaguardia. Con gran dificultad los romanos tuvieron éxito en su retirada. Los judíos por sus despojos regresaron triunfantes a Jerusalén. Sin embargo, este aparente éxito les trajo solamente mal. Inspiró un porfiado espíritu de resistencia en los romanos, las cuales trajeron una angustia indecible sobre la ciudad condenada. Terribles fueron las calamidades que cayeron sobre Jerusalén cuando Tito reinició el sitio. La ciudad fue rodeada en ocasión de la Pascua, cuando millones de judíos se reunían dentro de sus muros. Anteriormente, muchos depósitos de provisiones habían sido destruidos debido a las luchas de los partidos contendientes. Ahora empezaron a experimentarse todos los horrores del hambre. Los hombres comían el cuero de sus zapatos y sandalias y las cubiertas de sus escudos. Gran cantidad salía de noche para juntar plantas silvestres que crecían fuera de los muros de la ciudad, aunque entonces muchos de ellos eran torturados cruelmente y muertos. A menudo los que regresaban salvos eran privados por asalto o todo lo que había recogido. Los esposos despojaban a sus esposas y las esposas a sus maridos. Los hijos
arrebataban el alimento de la boca de los padres ancianos. Los dirigentes romanos trataron de infundir terror en los judíos y así obligarlos a rendirse. Los prisioneros eran azotados, torturados y crucificados ante los muros de la ciudad. A lo largo del valle de Josafat y en el Calvario, se levantaron cruces en tal cantidad que apenas había lugar para moverse entre ellas. De esta manera fue castigada aquella imprecación terrible pronunciada ante Pilato: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tito se llenó de horror al ver los cuerpos amontonados en los valles. Como obsesionado, observó el magnífico templo y ordenó que no se tocara ninguna piedra en su estructura. Dirigió un ferviente llamamiento a los líderes judíos a que no le obligaran a contaminar con sangre el lugar sagrado. Si los romanos lucharan en cualquier otro lugar, ninguno de ellos violaría la santidad del templo. Josefo mismo les rogó que se rindieran para salvarse y para salvar también la ciudad y el lugar de culto, pero fue rechazado por amargas maldiciones. Arrojaron flechas contra él, su último mediador humano. Los esfuerzos de Tito para salvar el templo fueron en vano. Una mayor en él había declarado que no sería dejada piedra sobre piedra. Finalmente, Tito, determinado a salvar el templo, si era posible, de la destrucción, decidió tomarlo por asalto, pero sus órdenes fueron desobedecidas. Un soldado, aprovechándose de una abertura en el pórtico, arrojó un leño encendido e inmediatamente las cámaras forradas de cedro que rodeaban la casa santa estuvieran envueltas en llamas. Tito se precipitó al lugar y ordenó a los soldados que apagaran las llamas, mas sus palabras fueron desatendidas. En su furia, los soldados arrojaron teas encendidas a las cámaras adjuntas del templo, destruyendo así los que habían hallado refugio en ellas. La sangre corría por agua por las gradas del templo. Después de la destrucción del templo, la ciudad entera cayó en poder de los romanos. Los dirigentes judíos abandonaron una torre impenetrables. Tito declaró que Dios había entregado en sus manos, pues ninguna maquinaria, más poderosa que fuera, podría haber prevalecido contra esas estupendas fortalezas. Tanto la ciudad como el templo fueron arrasados hasta sus fundamentos, y el terreno en el cual estaba edificada la casa santa fue arada como un campo de cultivo. Más de 1 millón de personas perecieron. Los que sobrevivieron fueron conducidos como cautivos, vendidos como esclavos, arrastrados a Roma, arrojados a las bestias salvajes en los anfiteatros y esparcidos como errantes peregrinos por la tierra. Los judíos habían colmado la copa de la venganza en todas las desgracias que siguieron a su dispersión. Estaban recogiendo la cosecha que sus propias manos habían sembrado. Es tu destrucción, oh Israel, en que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. A menudo los sufrimientos son considerados como un castigo condenado directamente por Dios. De este modo, el gran engañador trata de disfrazar su propia obra. Debido a un rechazo capricho del amor y la misericordia divinos, los judíos habían hecho que la protección de Dios les fuera retirada. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. El poder restrictivo de Dios impide que el género humano caiga enteramente bajo el dominio de Satanás. Aún el desobediente y
Aún el desobediente y desagradecido tiene mucha razón para agradecer a Dios por su misericordia, pero cuando los hombres traspasan los límites de la tolerancia divina, la protección desaparece. Dios no actúa nunca como el verdugo de la sentencia contra la transgresión. Él deja que los que rechazan su misericordia cosechen aquello que han sembrado. Cada rayo de luz rechazado es una semilla sembrada que produce su infalible cosecha. El Espíritu de Dios, persistentemente resistido, al fin se retira. Entonces no queda ningún poder para controlar las malas pasiones del alma, ninguna protección contra la malicia y la enemistad de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una solemne advertencia dirigida a todos los que resisten los clamores de la misericordia divina. La profecía del Salvador con relación a los judíos sobre Jerusalén ha de tener otro cumplimiento todavía. En la suerte corregida por la ciudad escogida podemos ver la condenación de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. Negros son los registros de la miseria humana que el mundo ha presenciado. Terrible han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo, pero una escena aún más tenebrosa es lo que se presenta en las revelaciones del futuro. Cuando el espíritu restrictivo de Dios se haya retirado totalmente, para no frenar más la exposición de la pasión humana y de la ira satánica, el mundo contemplará como nunca antes los resultados del gobierno de Satanás. En ese día, como en la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado. Cristo vendrá la segunda vez para reunir a sus fieles consigo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Eso lo podemos encontrar en San Mateo 24, 30 al 31. Guárdense los hombres de descuidar las palabras de Cristo, como Él amonestó a sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén para que huyeran de la misma. Así se ha amonestado el mundo acerca del día de la destrucción final. Todos los que quieran podrán huir de la ira que vendrá. Todos los que quieran podrán huir de la ira que vendrá. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Es la amonestación del Señor. Los que escuchen la advertencia no serán dejados en tinieblas. El Señor no está más dispuesto a creer el mensaje para este tiempo que lo que estaban los judíos para recibir la advertencia del Salvador con relación a Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios sobrevendrá en forma inadvertida para los impíos. Cuando la vida continúe su curso invariable, cuando los hombres estén absorbidos en el placer, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los dirigentes religiosos estén magnificando el progreso del mundo y el pueblo esté adormecido en una falsa seguridad, entonces, así como el ladrón a medianoche entra en una casa sin custodia, vendrá la destrucción sobre los descuidados impíos y no escapará. Eso lo encontramos también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo de 2 al 5.